Hablando de las capas, de los estratos que tiene la piel, vamos a tener los 2 más importantes que van a ser la epidermis, que es la más externa, y debajo de ella la dermis. Todavía hay una tercera capa o un tercer estrato que es marcado y que se le conoce como hipodermis, aunque es un poquito variable y por eso no es tan constante o no se le toma tanta importancia en este tipo de cursos, ya que algunas veces es tejido adiposo, otras veces es tejido muscular, o en otros lados es incluso ausente o no existe, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los párpados o del pene, que nada más, por ejemplo, en el caso de nuestros párpados, pues nada más hay dermis y epidermis. Entonces, no tiene como esta complejidad que sí vamos a ver en la epidermis y en la dermis. ¿Qué vamos a tener en cada una de estas capas? Bien, en la epidermis, en la parte más externa de nuestra piel, vamos a tener varias capas de células cornificadas, o sea, de células que ya, por así decirlo, están muertas, y nos van a proteger, van a ser estas escamas que nos van a estar dando protección y permitiendo que no se escape nuestra agua o que no ingrese algo, exterior. Entonces, conforme vamos a ir viendo los tipos de células que lo generan, cómo lo hacen y las diferentes capas que tienen, los diferentes estratos, ¿no? O sea, porque van células sobre células sobre células a ese tipo de epitelio, si bien se acuerdan, se le llama estratificado. Entonces, después en la dermis vamos a ver que hay mucho tejido conectivo. Aquí vamos a encontrar todo lo que es eh, la vascularización, tanto de venas y arterias, así como de linfáticos. Aquí también vamos a encontrar tanto en dermis, pero sobre todo en la dermis y en la epidermis, vamos a encontrar diferentes nervios o células sensoriales que nos van a permitir sensar los diferentes cosas del mundo exterior. También vamos a encontrar, por ejemplo, glándulas, los folículos pilosos para generar nuestros cabellos, nuestro vello. Entonces, entre otras cosas, gran parte de eso o muchas de esas estructuras las vamos a encontrar en la dermis. Pero hablando bien de la dermis va a tener 2 estratos, uno que le llamamos el estrato reticular y otro el estrato papilar. El estrato papilar es el que va a estar más cerca de la epidermis. Va a ser este tipo como de, pues así se le llama, como papilas, como este tipo de crestas, en donde va a haber muchas arterias, venas, vasos linfáticos. Y entonces vamos a ver que hay 2 estratos en la dermis, uno que le conocemos como estrato reticular y otro como el estrato papilar. El papilar es el que está precisamente en las papilas y el reticular ya es en la parte de abajo entre la epidermis y la hipodermis. ¿Qué vamos a encontrar ahí? Normalmente va a estar lleno de tejido conectivo no modelado. Importante aquí, entre comillas, el no modelado, o sea, no que a veces cuando lo ponemos o bueno, cuando lo mencionan en los libros de histología, se puede entender así como que no tiene estructura o como que está disperso, como que no hay una organización. Y vamos a ver que sí está organizado de alguna manera este tejido conectivo. Va a estar muy lleno de colágeno 1, colágeno 3, fibras elásticas y GAGs, o sea, muchas proteínas que van a permitir o van a generar que se esté reteniendo agua. Entre ellas, por ejemplo, el ácido hialurónico, el dermatansulfato o el conditrinsulfato. Eh, Dentro también de la dermis vamos a encontrar varias terminaciones sensitivas que nos van a permitir sentir ciertas cosas, lo vamos a ver un poquito después. Y en algunas partes del cuerpo, que muy posiblemente ustedes ya se han dado cuenta, son más oscuras que otras, por ejemplo, las aureolas de los pezones, o el escroto, o la región perianal, son más oscuras. Entonces, las células que hacen los pigmentos de la piel se llaman melanocitos y normalmente están en la epidermis. Sin embargo, en este tipo de tejidos, como las aureolas, el escroto, van también a ver en la dermis
los melanocitos que van a estar produciendo un poquito más de melanina y por eso va a haber un poquito más de coloración en esas partes del cuerpo. Bueno, hablando un poquito de las papilas, en ellas, pues es donde vamos a encontrar, además de algunas terminaciones nerviosas, que se ven aquí en la imagen, que las vamos a reconocer un poquito después, también vamos a encontrar todo lo que es la vascularización, tanto vasos linfáticos como los circulatorios, que van a estar llevando los nutrientes y el oxígeno a las células de la piel, ¿no? Tanto de la epidermis como de la dermis. Entonces, en esta región van a estar ancladas las células que se van a estar dividiendo continuamente, y lo vamos a estar viendo en el tema de epidermis, que se van a estar, y por eso es necesario que los nutrientes estén tan cerca. En esta imagen podemos ver precisamente las papilas, es como un corte abierto en microscopía electrónica de barrido, no me imagino cómo lo han hecho, y precisamente se ven las papilas de la epidermis y cómo se ven o cómo dejan la cresta en la otra parte de la epidermis, en la cara inferior de la epidermis, por donde precisamente llegan los nutrientes y donde están adheridos los queratocitos. Ahorita los vamos a conocer un poquito más. Un punto importante de la epidermis es que nos dan identidad. Gracias a las papilas que se generan en la epidermis, en la piel gruesa, en por ejemplo, en la punta de nuestros dedos, ahorita vamos a entender un poquito mejor este concepto de piel gruesa, pero y piel fina. Son las papilas las que gracias a ese relieve que van haciendo en, en, en el, pues en el extendido de la piel, van elevando ciertas zonas del epitelio y esto va a generar crestas y hundimientos, que precisamente son los que vemos aquí en esta foto de una huella digital, donde se puede ver las crestas que se forman. Y también, bueno, ahí marca también las glándulas sudoríparas. Tenemos muchas glándulas sudoríparas en las manos, sobre todo en las palmas de las manos y pies, pero son las papilas las que van a generar este relieve único entre nosotros, ¿no? Y todavía se está investigando, todavía no se entiende completamente cómo es que incluso los gemelos idénticos tienen huellas digitales diferentes, y pareciera ser que tiene que ver desde etapas embrionarias de cómo se hacen corrientes en el líquido amniótico. Entonces está medio raro y es bastante interesante, pero es gracias precisamente a las papilas, a los relieves que generan las papilas desde la dermis, que incluso en la epidermis podemos ver este relieve en cuestión de nuestras huellas dactilares. Y como les decía, a pesar de que lo consideramos a la dermis como tejido conectivo no modelado, sí tiene cierta dirección. O sea, parece cuando vemos un corte histológico, quizás es un poco difícil decir si hay una dirección o si está generado en haces o si hay como ciertas formas para encontrar un patrón. Sin embargo, un médico que se apellida Langer generó unas líneas que van de acuerdo a cómo está el tejido conectivo en la dermis de las personas y generó estos esquemas que se conocen como líneas de Langer, que nos permiten ver cómo está organizado el tejido para cuando se haga una cirugía, hacer los cortes en dirección a las líneas del tejido conectivo, y así que la cicatriz no deje una marca tan grande, que sane un poquito más rápido. Entonces es importante saber que existen este tipo de cosas y por qué, ¿no? ¿Por qué se hacen las incisiones quirúrgicas de cierta manera o en ciertas posiciones o en ciertos lugares? Es parte por las líneas de Langer, porque sea más fácil, más rápido la cicatrización de una herida que se haga por cirugía. Y bien, parte de esta idea también tiene que ver un poquito con las estrías, ¿no? Que son estos como desgarros que tiene el tejido conectivo en la dermis
y que precisamente gracias bueno, debido a un estiramiento, ya sea por sobrepeso, ya sea es totalmente normal del crecimiento, en la adolescencia, que, pues, las capas de nuestra dermis no crecen tan rápido como nosotros crecemos y se hacen este tipo de desgarros, que nosotros conocemos como estrías.